Bueno, me prometido la posibilidad de conversar con la jueza, con la doctora Sandra Arroyo Salgado. Seguramente muchos la conocen, otros no tanto, tiene un perfil viejo, cosa que le agradezco que haya aceptado venir al programa, pero para aquellos que no tienen presente, le muestro esta pequeña información sobre la doctora. Es abogada, jueza federal argentina, se recibió en la Universidad de Buenos Aires en el 94, desde el 2006 está a cargo del Juzgado Criminal y Correccional número 1 de San Isidro, fue esposa de Alberto Nisman, con quien tuvo dos hijas, Cala y Yara. ¿Está correcto toda esa información, doctora? ¿Tiene la posibilidad de rectificarla? No, si correcto. está correcta. Correcto. Bueno, nuevamente le agradezco que esté aquí. De lo que ha escuchado de la columna editorial, ¿qué le parece que está exagerado, incorrecto, o qué le gustaría ratificar o subrayar a usted? ¿Qué le parece lo más importante de lo que ha pasado? Bueno, lo más importante es lo que se probó en el expediente, en la investigación en derredor de la muerte de Alberto Nisman, que en definitiva fue confirmar el informe que los peritos de parte de la querella de nuestra familia había sostenido ya en marzo del año 2015. Los primeros días de marzo presentamos ese informe criminalístico elaborado por los peritos que usted mencionaba, los doctores Raffo, Ravioli, el criminalista Salcedo, que habían concluido que sin duda, en base a la evidencia a la que ellos pudieron acceder, esto se había tratado de un asesinato. Recordemos que nosotros, la familia, no pudimos ejercer el derecho que teníamos a controlar la autopsia realizada sobre el cuerpo de Alberto. No obstante que lo pedimos a primera hora, ese lunes 19 de enero de 2015 presentamos un escrito pidiendo que no se diera comienzo a la autopsia hasta tanto la familia designara a sus peritos de parte. Los detractores de esta postura que terminó probándose varios años después con el informe de Gendarmería Nacional, sostenían que la familia, habiendo tenido la oportunidad después de reeditar la autopsia, no lo habíamos realizado, cuando en realidad la autopsia es un acto irreproducible, porque ya nunca más se va a encontrar la evidencia del cuerpo en las mismas condiciones de la primera autopsia. Sin duda. Es un dato que despierta más sospechas todavía, que confirma las sospechas, esto de que no hayan permitido que la familia estuviese en la autopsia. Es inexplicable la celeridad con la que actuaron, más aún frente a una presentación expresa, porque lo que suele ocurrir, yo he tenido varias investigaciones de muertes dudosas, que hay que investigar, y lo que uno investiga, siempre planteándose la peor hipótesis, que es el homicidio, es la autopsia, es la prueba, una de las pruebas por excelencia. Sin duda. Y el deber que tiene todo magistrado judicial y también fiscal es informarle a la familia el derecho que tiene de controlar la autopsia por sus peritos de parte. Entonces, todo esto fue incumplido tanto por el juez en ese momento a cargo de la investigación como por la fiscal actuante, ¿no? Yo recién no pude poner al aire la participación de Alberto Nisman en el programa A Dos Voces, que también me parece que clarifica mucho. Me gustaría que lo compartamos y quería saber su opinión, doctora. Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Esto es lo que surge de las evidencias de la causa. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y, ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos, y después aparece Rabani ahí queriendo ofrecer armas, que también se hablar de eso. Hasta ahí un objetivo absolutamente legítimo. Nos podrá gustar con quién salir Argentina o no, es una facultad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. Nada de cuestionable tiene en eso. ¿Dónde viene el problema? Que ante esa decisión argentina, que guste o no, insisto, legítima, dicen:
este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. Los términos textuales, hay 2 años, 2 años y medio de escucha vinculado con este tema. Para hacer una idea, estos teléfonos están interviniendo desde hace 8 años. Se quiere decir que esto es de ahora, de una interna Secretaría de Inteligencia. Hace tiempo ocurrió todo esto. Bueno, lo que se dice es: hay un interés particular por este tema, entonces hay que desinvolucrar a los iraníes. Y se lo envía al señor Timerman a realizar esta gestión. A ver, Timerman sería un ejecutor de las órdenes de Cristina. A conciencia y sabiendo, obviamente, de lo que estaba haciendo. Sí. Se reúne y se acuerda esto. El acuerdo se firma en enero del 2013. En noviembre del 2012 yo ya tengo escuchas donde ya se habla de un pacto de impunidad, pero no porque... Por un lado hay que desinvolucrar a determinada gente, pero no alcanzaba con eso, había que crear una pista falsa. Ya se estaba la Secretaría de Inteligencia con personal que responde directamente, que tengo que mencionar estos términos porque si no violo la ley 25.520, más allá que ya he pedido el levantamiento del secreto de todo esto, por eso hablo de personal, puede ser 1, 5, 10 personas, pero es personal de la CIDE que responde a la presidenta, no es un eso está probado, o sea, no es un empleado infiel que está pasando información. Directamente esta persona negocia directamente con los iraníes y le pasa todo tipo de información vinculado con la causa. Se arma la hipótesis falsa es involucrar a una conexión de fachos locales. ¿Por qué eso? Se contrata a un ex fiscal federal, que también está denunciado y es juez de instrucción, Héctor Irimia. Sí. No en vano está elegido esta persona. Cuando ocurre el atentado, es designado junto con otros colaborador de los fiscales originales de la causa, Mullen y Barba, que intervienen por 3 meses. Entonces el objetivo... ¿En dónde estaba usted, doctora? Creo que estaba en Europa, ¿no? En ese momento con una de sus hijas o con las 2 hijas. Sí, usted no vio en vivo esto, lo habrá visto tantas veces, pero digo... Después sí. No, yo me había quedado en el viaje de 15 con mis 2 hijas, que no era lo previsto, pero bueno, estábamos muy lejos. Así que, y de esta, digamos, abstrayendo su relación con el fiscal Nisman, se lo pregunto como magistrada, y a mí me resulta absolutamente coherente, razonable y riguroso todo lo que plantea. ¿Usted ve en eso algún tipo de duda, algún tipo de falla en eso? No, la realidad es que Alberto Nisman estaba designado como fiscal exclusivamente a cargo de la investigación del atentado terrorista contra la AMIA desde el año 2004 y era su función exclusiva, claro. Con lo cual él y todo su equipo, todo su tiempo a esta investigación, que bueno, tenía una solidez, de hecho tuvo un amplio reconocimiento en otros ámbitos internacionales y todo lo que él fue planteando se fue demostrando. La realidad actual le da la razón al trabajo de Alberto Nisman. Y la verdad es que en esta entrevista es en la que él refiere, sin esperarlo, obviamente yo puedo salir muerto de todo esto, es la crónica de una muerte anunciada. Todo empieza cuando Alberto, al avanzar en la investigación, llega a acusar a altos funcionarios del entonces gobierno de la República Islámica de Irán y a partir de ahí y de su oposición en soledad, tan solo acompañado por el periodista Pepe Sliachev, él se empieza a oponer a que nuestro país celebre ese memorándum de entendimiento con Irán, que en mi opinión es un acuerdo de impunidad para los responsables detrás del atentado. Ahí empieza la seguidilla de amenazas que recibimos en nuestra familia en los meses de agosto, noviembre de 2012. Recordemos que ese memorándum se firma en una fecha simbólica muy significativa, se firma el 27 de enero de 2013. Sabemos que el 27 de enero se conmemora el Día del Holocausto, ¿no? Claro. En recuerdo a la liberación por parte de las tropas soviéticas del campo de concentración de Auschwitz en 1945. Entonces, hubo muchos mensajes, lamentablemente, en derredor de este hecho, porque si celebrar ese acuerdo de impunidad en esa fecha es todo un mensaje.
Y acá lo importante es tener muy presente algo que usted dijo en su editorial. El Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, no puede, por mandato constitucional, esto está previsto en el artículo 109 de la Constitución Nacional, no puede ejercer funciones judiciales, claro, no puede arrogarse el conocimiento de las causas pendientes, y la causa AMIA era una causa pendiente. Por eso, después, ese memorándum fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y más recientemente, el 5 de diciembre del año pasado, fecha que tengo muy presente porque era el cumpleaños de Alberto Nisman, la Corte ordena que se realice el juicio oral y público por la denuncia penal que Alberto hizo a raíz de la firma, claro, de ese memorándum. Y eso nunca, hasta ahora no se ha fijado fecha para ese juicio oral. No, todavía pasó un año, ya se cumplió un año y no hay fecha de audiencia fijada aún. Es impresionante todo lo que ha ocurrido alrededor de esto, es un caso realmente brutal, yo le llamo esto el crimen de Estado, un magnicidio. No quiero contaminar esto con cuestiones muy personales, pero tengo cierto orgullo también como padre de Diego Leuco y agradecimiento a la familia por el respeto que han tenido, porque bueno, sus hijas en su momento dieron, creo que era la primera entrevista o una de las únicas entrevistas, y allí hemos recortado alguna partecita para que usted nos cuente un poco lo que quiera de cómo fue eso y cómo están ellas ahora, ¿no? Esto es. Y ahora estaban de viaje por tus 15, era un viaje, me imagino, súper especial, súper esperado, y en un momento tu viejo, claro, dice, me tengo que volver antes. Bueno, era mi viaje de 15 años, era la primera vez que yo iba a Europa y la primera parte la iba a hacer con él. Y la segunda parte es como que cambiaban de hijas y yo seguía unos días con mi mamá y él con Cala también. Se quedaban unos días y después pegaban la vuelta. Y medio como que todo el viaje estuvo un poco este tema, porque yo me acuerdo, yo tenía 15, pero él ya me estaba contando hace unos meses de esta denuncia, como por ahí no exactamente como después se dieron las cosas, pero sí como de esta investigación que le estaba haciendo y las cosas que iba descubriendo. Entonces, un poco mis recuerdos de ese viaje son estar por ahí paseando en Londres y descubriendo una ciudad nueva que yo no conocía con él, y todo el tiempo hablando de este tema y yo haciéndole preguntas y interesándome. Entonces el viaje fue un poco eso, todos los días hacerle preguntas acerca de esto. Entonces era como que yo ya entendía qué es lo que estaba pasando. Y un día antes de ir al próximo destino, digamos, él se larga a llorar y me dice que nos volvemos a Buenos Aires juntos, porque él tenía que presentar la denuncia, que se había adelantado el momento en el que lo tenía que hacer, y me dio una serie de explicaciones que la verdad es que no entendí mucho en ese momento. Cuando tu papá te dice llorando que se tiene que volver, ¿crees que ese llanto, ese dolor era por no poder terminar el viaje con ustedes? ¿Tenía que ver con lo enorme que era todo lo que estaba pasando alrededor de su trabajo, de su investigación? ¿Te pudiste preguntar de dónde venía esa emoción en ese momento? Sí, para mí era totalmente como por ahí un poco ese sentimiento de culpa o de pena por no poder terminar el viaje. Cuando él me hablaba de la denuncia era todo lo contrario, es como que estaba orgulloso, me lo explicaba y me lo volvía a explicar. De hecho, él en esos días le mandó como un mensaje de difusión a sus contactos que después salió, y me ayudó a redactar ese mensaje, me pidió que lo ayude, a hacer esa placa. Entonces es como que eso fue un tema durante todo el viaje. Recuerdo que la fuimos a buscar al aeropuerto de Madrid y después del día, tipo el 18 de enero, estábamos en París y me acuerdo que, o sea, estábamos las tres en una habitación de un hotel juntas y yo me había dormido y de la nada me desperté y estaban mamá y Yara llorando y yo les pregunté qué pasaba y en un principio por ahí no me dijeron que fue el papá y me dijeron que mi abuela estaba muy enferma y no me acuerdo tipo exacto el momento en el que me lo dijeron, pero sé que ese día escribí una carta a papá y le decía como que, bueno, nos vemos cuando yo me muera, nos vamos a encontrar en el cielo o algo así. Es sumamente emocionante Cala contando que bueno, que se despierta, estaba dormida y la ve a usted y a su hija mayor llorando, que
que al principio no le dijeron qué es lo que había pasado, que estaba grave la abuela, y que ella después le escribió una carta diciendo que pronto se iban a ver, que alguna vez se iban a ver cuando ella se muriese. Y también, bueno, cuentan lo bien que la estaban pasando en Londres, haciéndole preguntas en su momento, hasta que el propio Alberto, el propio fiscal, conmovido, emocionado, llorando, le dice que tienen que suspender, que tienen que regresar porque se habían adelantado los tiempos, ¿no? ¿A usted cómo le impactó eso? No digo la muerte, toda esta cosa que sucedió antes. Bueno, ¿sospechaba, digamos? yo tuve una conversación telefónica con él estando en Buenos Aires y él con Yara en Londres, y estaba bastante preocupado. Me transmitió cierta preocupación por estar en el exterior y temor de temas pendientes que él tenía que concretar, y que había posibilidades que él fuera removido de esta unidad fiscal especializada. Claro, se hablaba en ese momento. Entonces yo le transmití tranquilidad, le dije que se quedara tranquilo, que él había hecho todo su trabajo, que había presentado el dictamen, pero no supe interpretar que él evidentemente tenía temas pendientes que presentar que eran importantes antes de dejar esta unidad fiscal especializada, y entiendo yo que eso debe haber sido lo que precipitó su regreso. Su regreso. ¿Y ustedes, las tres, cómo se enteraron? ¿De qué manera les llega la información? Y si en primera instancia le dicen que apareció muerto, fue un asesinato, ¿cómo se enteraron ustedes? Nosotros estábamos en la ciudad de París, en un hotel, en una habitación muy chiquita. Ya era entrada la tarde y me llamó una secretaria privada de él y me dice que necesitaba el celular de la hermana de Alberto porque él no estaba respondiendo a los mensajes ni a los llamados, que había dejado convocado a una persona y que los custodios estaban esperándolo y que tampoco tenían señales de él. Yo le pregunté cuánto tiempo hacía que estaba toda esta situación de que no respondía a los mensajes, las llamadas y demás. Y cuando me dice la cantidad de horas, le digo, no, algo le pasó. Tiré en la puerta abajo, bajo mi responsabilidad, le pregunto qué custodios estaban. Además, ella ya cuando me transmite esto, me dice, no, necesitamos el celular de la hermana porque no nos animamos a llamar a la mamá, no queremos preocuparla. O sea, que todos estaban representando que algo grave había pasado. Había ocurrido, claro. Yo lo que pensé es que, siendo él una persona ansiosa, que estaba en un momento tan especial, claro, de su carrera profesional, que se había quedado trabajando tal vez en exceso, que estaba nervioso, y claro, la verdad es que pensé que estaría descompuesto, claro, que le había dado un infarto, porque él era una persona sumamente comunicada. Él contestaba de inmediato todos los mensajes, los mails, las llamadas. Es impensado que él estuviera sin responder sus mensajes. Y ahí, bueno, Yara también se representó lo peor, empezó a escribirle, yo también a llamarlo, llamé a todos, les dije que por favor que tiraran la puerta abajo. Incluso los custodios me dijeron, no, el doctor se va a enojar. Yo le dije, es mi responsabilidad, usted hágalo, este hombre está descompuesto. Y bueno, pasaron no sé qué cantidad de horas, pero para nosotros fueron eternas, hasta que me dicen que estaba fallecido. Yo no lo podía creer, y ahora, bueno, tampoco. Estábamos sumamente angustiadas. Se despierta Cala, y cuando me dicen que había un arma, dije, esto es gravísimo. A este hombre, ese fue mi primer pensamiento, que lo habían matado, porque era impensado que él tomara una decisión de poner fin a su vida, por lo que yo lo conocía. Y por lo que lo conocía todo el mundo, ¿no? No era una fuente permanente mía, pero 2 o 3 días antes yo lo llamé, le pregunté detalles, tenía que escribir una editorial al respecto.
me contó algunas de las amenazas, ¿no? La forma en la que se dirigían, rusito de mierda, todo ese tipo de cuestiones me las contó, y por supuesto todos los que hemos frecuentado nos dábamos cuenta de que era una personalidad totalmente distinta a alguien que se puede deprimir y puede suicidarse. Era, yo diría que todo lo contrario, ¿no? Les quiero mostrar las imágenes del día del asesinato, es el día 6, simplemente sin audio, pero podemos compartir algunas cosas. Cuando usted, digamos, vio todo esto, además del enchastre que fue, de la presencia de Bernie, ¿cómo se llamaba la fiscal? ¿Viviana Fein? No. Sí, Fein. Fein, no, Viviana no sé si Fein, creo que ahora tiene que dar respuesta ante la fue justicia. llamada indagatoria, o así lo solicitó el fiscal Tayano. Claro. De esto, ¿por qué cree que ocurrió todo esto? Porque obviamente ha sido el intento de un ocultamiento, pero ha sido burdo hasta eso también. Sí, la verdad es que la investigación expuso una gran desidia, una gran falta de conocimiento, de responsabilidad. No es solo la fiscal Fein la responsable de esto, no nos olvidemos que allí presente estaba el jefe de la División Homicidios de la Policía Federal, el jefe de la Policía Federal, estaba el secretario de Seguridad Bernie, el fiscal de Campos. Claro. Entonces nadie pudo poner un orden, preservar la escena del crimen. La escena del crimen no se reducía al baño donde fue el hallazgo del cuerpo, sino todo el departamento y todas las torres Le Parc. No se dio la orden de cerrar de inmediato los ingresos, egresos, identificar a todas las personas allí presentes, el secuestro inmediato de las grabaciones de las cámaras de seguridad, no se preservaron los dispositivos, el celular fue borrado, la computadora fue intrusada con posterioridad al hallazgo. Entonces hay una cantidad de evidencia que se perdió, y no nos olvidemos aquellas declaraciones de la fiscal Fein cuando dice: lamentablemente no se encontraron restos de pólvora de fulminante en las muestras tomadas de las manos del fiscal. Increíble. Lamentablemente denota una animosidad, una intencionalidad de ella, en vez de presentarse como un fiscal imparcial. Pareciera que tenía una voluntad orientada, dirigida deliberadamente a probar un suicidio. De hecho, la escucha mi hija más grande Yara y me dice: mamá, pero ¿qué dice la fiscal? ¿Que ella quiere que papá se haya suicidado? Y nosotros como familia la recusamos en los comienzos de la investigación, pero lamentablemente ninguno de los magistrados que intervinieron y que pudieron haber cambiado el rumbo de la investigación con cierta inmediatez accedieron a apartar a la fiscal. Nosotros llegamos hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todos confirmaron la actuación de la fiscal Viviana Fein. A ver, la verdad siempre sale a la luz, con lo cual años después, ahora fíjese, el peritaje de Gendarmería vino a confirmar lo que nuestros peritos de parte dijeron a 2 meses, en marzo de 2015. Claro. Y todo esto que está ocurriendo, del llamado indagatorio de la fiscal, de profundizar la investigación respecto de los servicios de inteligencia, que es la hipótesis que nosotros planteamos del día 1, es lo que de algún modo afortunadamente está llegando y se está poniendo luz sobre tanta oscuridad, ¿no?, que hubo en aquel momento, que nosotros entendemos, porque el 2015 era un año de mucho miedo, de mucha maldad, donde muchos colegas estaban muy condicionados, lamentablemente, en su actuación. Sí, algunos miedos y otros complicidad, ¿no? Por lo menos simpatía con el gobierno de turno, ¿no? Había de todo eso. Doctora, le agradezco realmente que haya venido. Sé que no va habitualmente mucho en los medios.
Le agradezco la confianza, ha sido muy amable y ojalá Gracias. esto sirva para que quede viva la memoria, el reclamo, la exigencia, para que nunca más ocurra esto y para que accedamos a toda la verdad respecto de ese magnicidio. Ha sido muy amable, muchas gracias. Gracias a usted por el espacio. Enseguidita venimos y vamos a hablar un poco de la actualidad de la reforma laboral. Ya venimos.